Bien, ahora vamos a continuar con este otro problema, que también es de medidores de caudal, en el cual nos indica lo siguiente. Debemos determinar el diámetro del orificio de un medidor de caudal de placa de orificio. Los datos que tenemos en el problema serán los siguientes. Tenemos un caudal, nos indica, de 140.000 libras por hora, un diámetro nominal de 6 pulgadas, esquema 40. El material de la tubería es acero 304. El diámetro interno de la tubería es 6,065 pulgadas. El elemento primario, el de medición, es una placa de orificio, como lo habíamos indicado. La placa de orificio puede considerarse, dice, del acero 316, es decir, el material de construcción. El peso específico del fluido con el cual vamos a trabajar, 49,9 libras por pie cúbico. La caída de presión, 47,05 pulgadas de agua. La temperatura del sistema, 60 Fahrenheit. Y la viscosidad del fluido, 1 centipoise. Bien, entonces este es nuestro esquema en el cual podríamos indicar, por ejemplo, que el diámetro, obviamente, de la tubería es el que estamos viendo acá. Este es el diámetro interno de la tubería. Al hablar del diámetro del orificio, básicamente nos estamos refiriendo a este, ¿no? El diámetro del orificio es este, el que tenemos que hallar, ese. Entonces, para ello, lo que podemos hacer es primero plantear la ecuación para este tipo de medidores de caudal. Entonces, podríamos decir que el flujo másico, en este caso, es igual a 359 por el valor del coeficiente de descarga multiplicado por el factor de expansión, ¿sí? Por el diámetro del orificio al cuadrado multiplicado por la raíz cuadrada de la caída, en este caso de presión, por el peso específico del mismo fluido. Bien, a esto lo vamos a designar como la ecuación número 1, ¿sí? Ahora, una vez que hemos planteado esta expresión, no nos olvidemos que también podemos contar con una ecuación auxiliar, que en este caso sería el número de Reynolds, ¿no? El número de Reynolds, recordemos que es 0,04244 del flujo, en este caso el flujo másico, dividido entre la viscosidad multiplicado por el diámetro del orificio. En este caso, este será designado como la ecuación número 2. Bien, entonces ahora lo que podemos hacer es lo siguiente. Nosotros conocemos el dato de la temperatura, es decir, acá podemos indicar lo siguiente. ¿Sí? Indicaremos que si la temperatura en este caso está a 60 Fahrenheit, podemos con esto encontrar a través de las tablas lo que se llama el factor de expansión. En el caso del factor de expansión lo vamos a encontrar en esta tabla, seguramente. Nos vamos a nuestra gráfica, bueno, a nuestras tablas, perdón, ¿sí? Para determinar el factor de expansión. Entonces, observamos que en este caso el material 316, ¿sí? Para la placa de orificio, en este caso tendríamos que encontrarlo a 60 grados Fahrenheit, que tendría que estar comprendido entre estos valores, ¿no? Entre 34 y 86 para la temperatura, y el factor de expansión tendría que estar entre 1 y 1,001. Entonces, lo que podríamos hacer es una pequeña interpolación. ¿Sí? En el caso de la interpolación vamos a obtener la temperatura, en este caso en grados Fahrenheit. Y también de este otro lado encontraríamos el factor de expansión. En el caso de la temperatura tendríamos que trabajar con valores de 34, 86, 1 y 1,001. Entonces, podríamos indicar que para la temperatura de 34 grados Fahrenheit, ahora aquí interpolamos el valor de nuestra temperatura y el otro sería el valor de 86.
El factor de expansión para una temperatura de 34 es 1, ¿sí? Exactamente 1. Para los 60 grados es la incógnita para mí. Y para los 86 sería 1,001. De aquí podemos realizar una pequeña interpolación donde observaremos que el factor de expansión en este caso sale 1,0005. Podríamos utilizarlo ahora para nuestros cálculos. Por otro lado, podemos hacer una pequeña conversión. En este caso vamos a hacer una conversión de unidades para la viscosidad. En este caso, la viscosidad que tenemos de dato nos dice que es 1 centipoise. Entonces, acá podemos decir 1 centipoise, factor de conversión, y nuestro factor de conversión sería 1488,16 centipoise, hacen 1 libra por pie por segundo, ¿no? Que serían las unidades con las cuales tenemos que trabajar. Ahora, tendríamos que dividir 1 entre 1488,16 y esto nos da un valor de 6,720 por 10 a la menos 4 libras por cada pie por segundo. Ok, entonces ya tenemos la viscosidad también. Ahora, lo que podemos decir es, en el caso, por ejemplo, de la ecuación 1 que pusimos, podríamos despejar dos términos que son constantes. Si nos fijamos, el valor de W es una constante, el valor de K es otra constante, el factor de expansión también es una constante, el valor del diámetro del orificio también serán constantes, ¿no? Entonces, por lo tanto, lo que podemos hacer es separar la ecuación 1 en dos partes. Entonces, podríamos anotar de la siguiente forma, es decir, el coeficiente de descarga multiplicado por el valor del diámetro del orificio, lo igualamos en este caso a W entre, en este caso tendría que ser abajo 359 multiplicado por el factor de expansión por la raíz cuadrada, en este caso, de la caída de presión multiplicado por el peso específico. Ok, entonces ya tenemos estos valores. Ahora, lo que podemos hacer es reemplazarlos. ¿Sí? Como ya conocemos todos estos valores, podríamos indicar. En el caso del caudal másico, yo sé que esto equivale a 140.000. Esto lo dividiríamos entre 359 multiplicado por el factor de expansión, que ya lo hemos encontrado, que es 1,0005 por la raíz cuadrada de la caída de presión. La caída de presión en este caso nos indica que es de 47,05 multiplicado por el peso específico, que sería 49,9. Ok, ahora ya conocemos este valor, ¿sí? Entonces diríamos el coeficiente de descarga multiplicado por el diámetro al cuadrado tendría un valor de todo esto. Y si es que introducimos estos datos en la calculadora, seguramente tendremos un valor de 8,044. Como necesitamos encontrar el valor del diámetro, entonces podríamos decir el diámetro entonces será 8,044. Esto lo dividimos entre el valor del coeficiente de descarga K y esto tendría que estar en una raíz, ¿no? Entonces, a esta ecuación tal vez la podríamos tratar como la ecuación número 3. Por otro lado, podríamos hacer relación al coeficiente beta, ¿sí? En el caso del coeficiente beta, no se olviden que es el diámetro del orificio dividido, en este caso, entre el diámetro interno de la tubería, ¿sí? A esto podríamos denominarle la ecuación número 4, ¿no?
Bien, entonces podríamos hacer también quizá un pequeño reemplazo de datos para el valor del número de Reynolds. También lo podemos hacer. Podríamos decir acá, el número de Reynolds entonces es 0,004244 multiplicado por el peso, o digo, el flujo másico, que sería 140.000. Lo dividimos esto entre la viscosidad, que sería 6,720 por 10 a la menos 4 multiplicado por el valor de el diámetro del orificio. Entonces, a esto lo podemos denominar como la ecuación número 5, ¿no? Una vez que hemos planteado estas expresiones, lo que podemos hacer ahora es una pequeña tabla. ¿Sí? Vamos a hacer una pequeña tabla de este lado. Ok, esto lo voy a expandir para que podamos verlo. Entonces haremos lo siguiente. Aquí nos vamos a hacer una pequeña tabla de iteración, ¿sí? En el cual diremos, vamos a suponer un valor de beta. Vamos a suponer un valor de beta. Una vez que encontremos el valor de beta, ya podríamos introducir, ya podríamos tener en realidad un valor de beta, es decir, este de acá, y podríamos encontrar el diámetro del orificio porque conocemos el diámetro interno. Entonces, podríamos decir lo siguiente, como ya conocemos el valor del diámetro interno, ¿sí? Podríamos encontrar, en este caso, el valor del número de Reynolds calculado, ¿no? Entonces, haremos primero la siguiente suposición de esta manera. Vamos a suponer, en este caso, como estamos trabajando con una placa de orificio, para la suposición inicial, siempre se prefiere que el valor de beta empiece de 0,6 para la iteración. Y el número de Reynolds, ya lo habíamos indicado en un ejercicio anterior, siempre se prefiere con el valor de 100.000, porque el valor de 100.000 nos garantiza que no está en régimen totalmente turbulento, pero tampoco en régimen laminar. Entonces, estos dos valores de beta 0,6 y el número de Reynolds igual a 100.000 nos permiten realizar una primera iteración, ¿no? Entonces, indicaríamos aquí lo siguiente. Decimos que si en realidad, en este caso, el beta es 0,6 y también el número de Reynolds que estamos suponiendo es 100.000, ya podríamos ingresar, en este caso, a las tablas y verificar cuánto es el factor, el coeficiente de descarga. Entonces, este valor lo vamos a obtener de las tablas, es decir, de acá, y verificaríamos. Recordemos que estamos trabajando con una tubería de 6 pulgadas. Entonces, trabajaríamos con estos valores y observamos que, en este caso, para un valor de número de Reynolds igual a 100.000 y un valor del coeficiente de descarga, y un valor de beta de 0,6, el coeficiente de descarga en este caso es 0,6569. Entonces, este valor lo anotamos acá, 0,6569. No se olviden que esto es la intersección entre el número de Reynolds 100.000 y el valor de beta, del coeficiente beta de 0,6. Entonces, 0,6569. Ya conocemos entonces el valor de K. Como ya conocemos el valor de K, ¿sí?, que hemos obtenido de las tablas, ya podemos trabajar ahora con la ecuación número 3 para determinar el valor del diámetro. Entonces decimos el diámetro a partir, ojo, de la ecuación 3. Entonces, si reemplazamos K
en esta ecuación, ¿sí? Nos va a salir 3,499. Recordemos que esta expresión está en pulgadas. Ahora ya podríamos, ¿sí?, recalcular el número de Reynolds con la ecuación que acabamos de colocar como la ecuación número 5, que sería esta expresión de acá. Entonces anotamos y decimos el número de Reynolds calculado con la ecuación número 5 sería igual. Si introducimos este valor en la ecuación 5, tendremos un valor de 252.691,24. Muy bien. Ahora, lo que vamos a hacer es utilizar este número de Reynolds como mi nueva base de cálculo. Mantenemos el valor del coeficiente beta en 0,6, pero reemplazamos el número de Reynolds de 100.000 a el número que hemos calculado de 252.000,24, ¿no? Ahora, como ya tenemos este nuevo valor de número de Reynolds, tendríamos que encontrar un nuevo valor del coeficiente de descarga. Entonces, observamos lo siguiente. Nos vamos al coeficiente de descarga. En este caso, fíjense que si ya me sale 250.000, entonces yo tendría que interpolar en realidad esto entre estos dos valores, ¿no? Que sería el de 250.000 y el valor de 500.000. Entonces, para interpolar el valor que sería 252.000, podemos utilizar estos dos números como referencia para la interpolación. Entonces, indicaremos lo siguiente. Vamos a realizar aquí una pequeña interpolación. Sí, en la interpolación tendremos lo siguiente, ¿no? Tendremos un valor de 250.000 para el número de Reynolds. El valor que voy a interpolar es a 252.691,24 y el otro valor mayor es el valor de 500.000. En este caso, el coeficiente de descarga estaría dado entre 0,6515 y 0,6498. Entonces anotamos 0,6415. Este es el valor que vamos a interpolar y este otro valor 0,6498. De acá el valor que encontramos al interpolar seguramente será 0,6515, ¿no? Entonces utilizamos este valor acá, 0,6515. Ahora ya podemos calcular nuevamente con la ecuación número 3 romano el valor de el diámetro del orificio. Si introducimos este valor en esta ecuación, entonces con seguridad nos dará 3,514. No se olviden que esto está expresado en unidades de pulgadas. Ahora, como ya tenemos el diámetro del orificio, podemos verificar el número de Reynolds calculado con la ecuación número 5, es decir, con esta expresión de acá. Entonces verificamos y al momento de introducir este valor, ¿sí?, si es que lo hacemos mediante la calculadora, seguramente nos va a salir 251.612,06. Muy bien, entonces observaremos lo siguiente, ¿no? Que 252.000 y 251.000 no tendrán seguramente un gran cambio al momento de hacer la interpolación nuevamente entre 250.000 y 500.000. Prácticamente estaremos en el mismo caso que en la interpolación que hice al inicio, es decir, entre estos valores. Aquí solamente cambiaría como 251.612. Entonces, lo más probable es que este valor de K 0,6515 se va a mantener constante. Entonces, por lo tanto, podríamos indicar que acá es donde tenemos que terminar, ¿sí?,
Pero si deseamos, podemos hacer una tercera iteración más para verificar que no cambia. Entonces sería 251.612,06. Hacemos nuevamente la interpolación. Sí, lo vamos a hacer acá. Anotamos, sería 250.000. Aquí 251.612,60. Y aquí estaríamos con los 500.000. Acá, para el coeficiente de descarga, sería 0,6415. Este es el valor que necesitamos. Y aquí 0,6498. Si hacemos la interpolación, el valor de K seguramente me va a salir nuevamente 0,6515. Entonces vuelve a repetirse 0,6515. Entonces observamos que para 252.000 y 251.000 de número de Reynolds, el valor del coeficiente de descarga K prácticamente no cambia. Entonces podemos anotar como 3,514, sí, seguramente vamos a obtener el diámetro del orificio en base a la ecuación número 3. Ahora, como ya tenemos el valor del diámetro, podemos verificar esto en la ecuación número 5, el número de Reynolds, que seguramente al tener el mismo valor del diámetro, vamos a obtener nuevamente 251.612,60, ¿no? Entonces, estos valores prácticamente ya son constantes, lo que indicaría que este valor permanece constante para el diámetro del orificio. Entonces, diríamos acá, el diámetro del orificio seguramente es 3,514 pulgadas. Y esto vendría a ser mi respuesta final.